La última nota que veremos hoy fue realizada en Clínica Privada de Psiquiatría y Psicología Médica San Martín. Se constituye como una de las más importantes a nivel nacional por las técnicas que utiliza y por el seguimiento exhaustivo de cada uno de sus pacientes, para lograr así la mejor reinserción social. Un equipo de avanzada y 2 generaciones de profesionales trabajando al servicio de la comunidad. Nos encontramos en la Clínica Privada de Psiquiatría y Psicología Médica San Martín. Vamos a hablar con su director médico, el doctor Federico Martín Bruck. Federico, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos ubicados aquí en la zona de Quilmes, en la localidad de Quilmes, que ha tenido un amplio crecimiento cuando hablamos sobre todo de salud. Y en el sector psiquiátrico también ha tenido una fuerte presencia, sobre todo en estos últimos años. Ustedes son un referente de ello, ¿no es cierto?, desde hace más de 30 años. Sí, es decir, nosotros originariamente, el comienzo se genera en Berazategui, una clínica psiquiátrica de internación, que bueno, tiene todo un historial de una empresa, digamos, familiar. Mi padre es psiquiatra, es decir, él fue el fundador de la clínica, y bueno, empezó siendo una cosa así muy, muy pequeña, y luego con estos 30 años de recorrido fue amplificando, y al punto final, bueno, que se genera esta última sede aquí en Quilmes, que es una sede, es decir, de amplia funcionalidad, solamente ambulatoria. O sea, todo lo que es aquí se maneja estrategias ambulatorias. Que es una institución modelo, ¿no?, cuando hablamos no solamente de la infraestructura, sino del tipo de tratamiento que realiza. Bueno, yo creo que sí, por lo menos nuestra voluntad es una voluntad de progreso, de generar continuamente, es decir, estar también sujetos a todas las nuevas variabilidades que hay, no solo aquí, sino también internacionales. Por suerte yo tengo la posibilidad de concurrir a todos esos lugares y congresos. Hace poco he llegado a la ICMP, o sea, un congreso modelo en lo que es en Europa, lo mismo la IPA y demás, que bueno, un poco lo que hacen es rigen ciertos modelos estructurales o de estrategias de tratamiento que uno después, lógicamente, la voluntad y tratando de hacer grandes esfuerzos por todas las realidades a veces un poco más atrasadas aquí en Latinoamérica, no solamente en Argentina. ¿Estamos atrasados en Latinoamérica cuando hablamos de este tipo de tratamiento, Federico? Es decir, es relativo. Es decir, a veces uno habla, es decir, el atraso es un conjunto de cosas. Si yo tuviese que hablar en el recurso humano, creo que no. Es decir, yo he tenido la suerte de ser, estando en Múnich, en un lugar muy bueno, y por supuesto tiene toda esta cosa, ¿no? Es decir, ya de por sí un centro en Múnich es un lugar muy bonito, muy, es decir, con una cosa, es decir, casi matemática de exactitud en cuanto al funcionamiento. Pero tal vez encontré falencias de otro índole, es decir, a veces un mayor desprecio por los espacios psicoterapéuticos, es decir, una cosa un poco más, menos narrativa en cuanto a la biografía del paciente. Es decir, que es tan importante, ¿no?, cuando hablamos del contexto del que yo lugar. considero, sí, por lo menos en todo lo que es aquí, es decir, nosotros siempre en esta institución, yo he tratado siempre, y creo que todos tienen el mismo germen metido dentro de sí, es decir, de tratar de desarrollar todo lo que es lo que se llama actualmente, es decir, lo que se llama la medicina narrativa. La medicina narrativa es lo que un poco se da nombre al viejo historial, ¿no?, que el paciente hacía frente a su médico, que antiguamente era un médico con una ligazón mucho más en su biografía con ese médico que iba casi a su domicilio o no. Entonces la idea también aquí consiste en manejar un montón de recursos duros, de conocimiento, que son indiscutibles, la utilidad, que es lo que se le suele dar el nombre de la medicina basada en la evidencia. Es decir, uno hace una intersección sana, saludable y a la vez prospectiva, es decir, de lo que es la medicina basada en la evidencia, que son todos los recursos, todas las publicaciones buenas que hay, es decir, todo lo que uno puede aprender en cuanto a estadísticas cuantitativamente saludables, ¿no? Es decir, estudios buenos, y a la vez uno lo que tiene frente de sí, que es ese sujeto totalmente, decir, solo con sí mismo y a la vez dueño y poseedor de una cantidad de desarrollo biográfico. Entonces la idea, eso es lo que se da el nombre de medicina narrativa, o sea, tener presente esas variables y esas instancias que son puramente biográficas. Sí. ¿Qué hay que combinarla con qué para desestructurar todo este sistema? No, es decir, a veces hay realidades que yo siempre digo, como si lo tomo de Freud, como decía el poeta Heine, de albóndiga y de sopa. Es decir, la realidad a veces es poco tiempo y sistemas a veces prestacionales que son es decir, hay una alta necesidad de prestaciones en salud mental.
Entonces a veces uno eso lo debe, se encuentra con esta chocante realidad, es decir, del poco tiempo, entonces se ha dado tal vez a veces menos importancia a todo este despliegue biográfico de la persona que viene con un padecimiento, con un sufrimiento, y a veces se utilizan recursos tal vez para explicar lo que me parece que es mucho más simple de entender, que a veces también por cuestiones técnicas prestacionales. Sí. ¿Sí? Entonces, que no, repito, no solo se da en la psiquiatría, en la psicopatología, en la psicología, se dan todas las especialidades. Uno hoy concurre a un cardiólogo, anteriormente el cardiólogo le preguntaba cómo estás bien con tu hijo, estás bien con tu marido y demás. Bueno, era el médico de familia. Era el médico de familia, en realidad era el médico necesario, porque hoy en día uno sabe que el sistema, si queremos ser más neurobiológico, el sistema límbico está totalmente relacionado con el sistema autonómico, y si uno está mal, es decir, en todos sus afectos, lógicamente eso repercute, por ejemplo, en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos, Federico, de estas cuestiones están íntimamente ligadas. Cuando uno quiere llegar al punto inicial de la cuestión de la afección, tiene justamente que vincular estas dos partes. Sí, y yo creo que sí, es decir, por supuesto que es una opinión totalmente, es decir, personal. Cada uno, es decir, hoy en día hay un florecimiento de todas estas teorías neurocéntricas, que es lo que uno habitualmente hoy más se escucha en los medios televisivos y a veces en los congresos mismos. Es decir, ¿no? Hay toda una gran tendencia que me parece, yo también la leo, la estudio y me parece ser un defensor de eso, pero no como algo que excluya a lo otro. Es decir, no creo que tiene que ser un antagonismo trágico que excluya a lo otro. ¿Cuál es el abordaje que hace la clínica específicamente, Federico? Si nosotros tenemos un proceso muy grande de recepción, es decir, muy grande de recepción de pacientes, habitualmente, es decir, estamos actualmente en 3.800 consultas ambulatorias. Entonces lo que se hace es el proceso a veces admisivo, de admisión. El proceso de admisión es lo que hace, determina un poco la necesidad, ¿sí? Y el lugar en el cual uno aloja, es el sufrir de la persona que consulta, eso en forma ambulatoria. Después uno recibe a veces la derivación ya predeterminada, pacientes que ya vienen con una internación predispuesta por su médico tratante. Y hacemos todo tipo, si nosotros en la clínica tenemos todo tipo de prestaciones, lo que se llama estrategias de tratamiento, que son más o menos restrictivas, como se les suele llamar también desde el punto de vista psicojurídico. La más restrictiva, lógicamente, es la internación. La internación ha tenido variabilidades en relación a lo que era la internación arcaica, que a veces todavía nos cuesta luchar con esos fantasmas arcaicos, ¿no? La gente viene y piensa que todavía la internación psiquiátrica consiste en medidas absurdas, que hoy en día... Que no existen. Que no existen, es decir, que ha cambiado mucho. Y también ha cambiado un poco, es decir, que por suerte muchos profesionales están adiestrándose en eso, es decir, la internación psiquiátrica no es como antes un recurso final, ¿no? El paciente ya tenía todo un deterioro, su relación éxito-fracaso, pérdida de funcionalidad social, es decir, apatía, perjuicio por haber hecho un mal tratamiento, y ahí recién el médico, tal vez tratante o el que cuando tenía la consulta, lo mandaba a la internación. Creo que hoy en día el concepto, y es muy saludable, es de internaciones en un recorrido longitudinal distinto de la historia de la enfermedad del paciente. ¿Sí? Entonces uno toma pacientes no tan deteriorados por esa enfermedad, mal tratada, mal diagnosticada, y entonces puede hacer muchas cosas favorables en el carácter que se llama, decir, prospectivo, lo que llamaba Heidegger la historia prospectiva, es decir, la historiografía del futuro, lo que llama el pronóstico, mejorar el pronóstico del paciente. Que el fin es devolverlo a la sociedad, ¿no? Que tenga una vida normal en todo lo que es su vida familiar, su vida laboral, ese es el objetivo. Sí, se trabaja mucho, son cosas técnicas, se trabaja mucho lo que se llama con mecanismo de defensa. A veces cuando la persona llega, yo siempre le digo a mis pacientes, y creo que todos lo sabemos, vivencia interna, la vida es difícil para todos. ¿Sí? Entonces a veces la persona en un estado de sufrimiento se encuentra solo con sí mismo pensando que él es portador de una tragedia griega y decir, la vida es difícil para todos. Entonces uno tiene que hacer una interpretación de por qué esa persona ha perdido adaptabilidad y esa persona comienza a tener un proceso psicopatológico y sintomático. Que a veces también uno lo contrarresta, y eso es importante también mencionarlo. Hoy en día recibimos mucho, sobre todo infanto-juvenil. Hay también una gran hipertrofia, es decir, todo lo que es un poquito disruptivo, todo lo que es un poquito, es decir, distinto, enseguida, que en Estados Unidos hay un poco un problema de eso, enseguida mandan a los niños a terapia, que los mediquen, y a veces son procesos lógicos, digamos, del desarrollo, los niños tienen sufrimiento psíquico, muchas veces madurativo, ¿no? Madurativo, y lógicamente a veces ahí sí, el niño es mucho más cautivo de lo que se llama el complejo ambiental divinal, es decir, todo lo que pasa en esa familia. Y a veces uno tal vez tiene una entrevista con los padres, cuando los padres son funcionales, y uno lógicamente puede resolver un montón de cosas con una mínima intervención. Claro.
No es necesario más que eso. Federico, hoy hablamos de terapias cortas y puntuales, donde se trata el problema específicamente. Sí, es decir, la terapia es una forma, es decir, se la vincula mucho ese tipo de terapias con lo que llaman las terapias institucionales. Ajá. Y de hecho en internación también se trata de hacer, porque lógicamente una terapia de otro tipo de orientación sería lógicamente mucho más perenne o mucho más largo el plazo de internación. Entonces lo que se trata de hacer es decir, uno llega a un paciente y uno identifica un problema. Luego sobre ese problema hace lo que se llama un despliegue del foco a trabajar. Los objetivos terapéuticos, la estrategia terapéutica, el esquema referencial, son todas cuestiones que uno dice, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer yo para hacer que la vida de esta persona pueda retomar o recuperar su funcionalidad? De manera muy, muy, muy distinta. El buen terapeuta suele ser buen psiquiatra, ¿no? Es decir, suele ser muy también variable en cuanto a la posición del paciente. Hay pacientes, por ejemplo, que necesitan una psicoterapia breve, pero con características de apoyo. De apoyo significa que tienen menos capacidad de esclarecimiento, que están mucho más desbordados, entonces uno debe ser solamente apoyar al paciente, es decir, tratar de organizarle un poco su vida, generar una tabla de orden. Darle las herramientas, ¿no? Darle para las herramientas de forma más activa. ¿Sí? El terapeuta a veces tiene que ser más activo. Hay pacientes que no, hay neuróticos que vienen y uno realmente con la escucha solamente, ¿sí? Como decía Freud, el buen terapeuta, decía Freud, es un espejo pulido. O sea, el paciente, uno se queda y él, lógicamente, con una función muy compleja, el terapeuta en ese se queda y funciona como un espejo, ¿no? Pero hay pacientes que tienen una mayor capacidad de introspección y hacen un gran trabajo de esclarecimiento. ¿En cuánto ha cambiado la psiquiatría en estos últimos años? ¿En cuánto ha variado y el resultado para el paciente, ¿no? ¿Cómo se ha modificado? ¿Hasta qué punto? Primero ha modificado, es decir, ha variado mucho, es decir, la persona consulta hoy con una, es decir, hoy en día una persona puede ir al mercado, puede hacer las compras en un centro comercial y puede ir al psiquiatra y tal vez las mismas cosas le generen la misma posición en cuanto a su... Es decir, no es algo estigmatizante. Hoy en día las personas entran aquí, o sea, y no entran, digamos, como un lugar a escondidas, a regañadientes de que tengo que ir al psiquiatra, ni porque haya un cartel que así lo diga a grandes rasgos en la puerta. Es decir, eso es un primer, la accesibilidad. Mucho desde el punto de vista sociológico sería eso. Hay una mayor aceptación a que uno puede necesitar, ¿sí? de algo que tenga que ver con la psiquiatría, tomar un antidepresor. Hoy en día es muy frecuente la prescripción de antidepresores. Lógicamente, haciendo un buen uso racional de los psicofármacos, ¿no? No solamente hay cosas que las tristezas habituales, pobre de la persona que no las tenga, es decir, uno no medica esas cosas. Hay gente a veces que consulta casi de forma, digamos, hipertrofiada, es decir, por cualquier situación de tristeza, que a veces tienen que ver con situaciones vitales que tal vez sí se requieren algún tipo de apuntalamiento psicoterapéutico, pero no un abordaje psicofarmacológico. Si nosotros no medicamos un trastorno depresivo menor, sí hacemos una coterapia psiquiatra y psicólogo con un trastorno depresivo mayor, porque ahí la sintomatología es más invalidante para la persona. Claro. Que esto lo evalúan ustedes, ¿no? Eso lo evaluamos nosotros, sí. Exactamente. Cuando hablamos de esto, hablamos de alteraciones neurobiológicas. Alteraciones, sí, por supuesto. Uno puede interpretar que ese proceso, ¿sí? determina lógicamente una alteración neurobiológica, en el caso de la depresión de la serotonina, que uno lo que hace, la rectifica lógicamente con un antidepresor. Hay algunos que actúan sobre otros neurotransmisores, pero mayoritariamente los que más se utilizan hoy en día son amplificadores de la cantidad de serotonina. Entonces uno también recurre a eso como una herramienta de gran y muchísima ayuda para el paciente. A ver, habitualmente muchísimas todavía enfermedades psiquiátricas tienen un periodo de latencia en su diagnóstico, ¿sí? No, por ejemplo, a veces el primer episodio psicótico, es decir, suele ser tan expresivo y tan explosivo y expansivo que eso sí, se hace un buen diagnóstico, es decir, por necesidad, porque el paciente, digamos, genera una situación de violencia, disruptiva y demás, o en el mismo colegio se dan cuenta. Pero después hay un montón de patologías psiquiátricas que no hay ningún síntoma o sistema de reconocimiento social ni familiar por un lugar de no saber, y entonces se llega al diagnóstico muchísimos años después. Todos los diagnósticos y los tratamientos a consecuencia, es decir, demorados en el tiempo, generan un empobrecimiento del pronóstico de la persona. Es una tarea que se trata de trabajar mucho para que se pueda achicar ese periodo de latencia entre que el paciente comienza con su sintomatología y luego deviene el tratamiento. Por eso muchas veces la familia tiene que observar, ¿no? Para poder actuar precozmente. Sí, pero para observar hay que saber.
Entonces el tema es también, por eso es el punto de hacer una necesidad de generar también mucha conciencia, sí, ¿sí? Claro. A nivel social. Exactamente. Es decir, un dolor de pecho la gente enseguida viene, a veces viene por hipertrofia de consultas, doctor, tengo un dolor del pecho, va al cardiólogo, creo que es un infarto. Es decir, es tangible, ¿no? El infarto está en el discurso Claro. social. Sí. Para una persona, es decir, los pródromos de una esquizofrenia, es decir, un posicionamiento esquizoide, un trastorno depresivo en un niño adolescente, es decir, es mucho menos la capacidad social de reconocer eso. Claro. Igualmente creo que Argentina tiene todavía, es decir, creo que somos muy buenos los psiquiatras en eso. Por eso, desgraciadamente, el sistema desgraciadamente, en otros lugares que ha habido proyectos un poco, es decir, de no reconocimiento o de anulación de ciertos procesos psiquiátricos complejos, pasa tal vez como en algunos países que uno ve que un primer episodio psicótico o no un primer episodio psicótico va a ser una masacre en un cine. Tal cual, claro. Sí, eso es una realidad y son pacientes psiquiátricos. Sí, es decir, sí. eso es como pasado un montón de lugares que uno mira por televisión o en los diarios y son pacientes psicóticos, es decir, que ningún sistema de salud le generó, es decir, claro, un tratamiento, detectó, claro. Es decir, un chico que está totalmente psicótico, que entra con un arma y mata a 15, 20 compañeros, es porque falló todo ese sistema, que creo que aquí funciona eso. Sí, totalmente. Uno lo escucha, por ejemplo, en Estados Unidos, que muchas veces pasan ese tipo de cosas. Pasa en Argentina. Muchísimo. Y de hecho en Estados Unidos, es decir, un montón de esquizofrénicos uno lo encuentra en lugares de comida rápida. Claro, Entonces, y uno entiende perfectamente que son personas, más allá de un deterioro, es decir, social y económico, viven en la calle, pero en definitiva son personas que están alucinando. Uno los escucha desvariar, hablar en un soliloquio, están psicóticos. Y no hay un sistema de salud, digamos, que los dé lugar, que los ampare. Exactamente. Sí. Doctor Federico Martín Bruck, gracias por habernos recibido. Este tema da para mucho más, para hablar profundamente, pero no va a faltar oportunidad que visitemos nuevamente la clínica privada. Un placer haber estado aquí. Igualmente un placer haber podido contarle lo que hacemos. Gracias, buenas noches, doctor. Buenas noches. Llegamos así al final de una nueva emisión del programa Talento Empresario. Espero como siempre que haya sido de su agrado e interés. No se olviden que estamos repitiendo esta misma noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía por este mismo canal Nueva Imagen y en simultáneo a través de internet www.nuevaimagentv.com.ar. No se olviden que podrán acceder a las entrevistas ya emitidas a través de nuestro portal www.talentoempresario.blogspot.com. Les agradezco mucho su compañía en esta velada y que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Auspició este programa Intermec de Argentina Sociedad Anónima, Tidar Hiller, Caferata 4821 Caseros, teléfono 4716-6009. Unión Obreros y Empleados Plásticos, Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Teléfono 5168-3239. OSPIP, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico. Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Línea gratuita de consultas las 24 horas. 0800-222-6774. www.ospip.org.ar. Fundación CAD, Centro de Apoyo al Discapacitado. Con amor y por amor. José Mármol 1372, Capital Federal. Teléfonos 5168-3200 y 5168-3201. www.fundacioncad.org.ar.